En Colombia hay un gran sinsabor en ciertos grupos o en ciertos sectores de la sociedad. Resulta que ya el presidente Gustavo Petro está enfrentando la primera jornada de protestas en Colombia. Miles de personas, Juan Carlos, salieron a las calles de 20 ciudades colombianas para rechazar el alza en los precios de la gasolina, la invasión de tierras y a las reformas tributaria, laboral y de salud. Imagínate, esta sería la primera manifestación que ya tiene que ver Gustavo Petro desde que asumió la presidencia hace menos de 2 meses. Juan Carlos, lo que te dije yo, no se ha sentado todavía, no ha llegado a la Casa Nariño. No ha calentado la silla en la Casa de Nariño y ya está enfrentando estas protestas multitudinarias. Se podía escuchar a la gente cuando estaban marchando: no más Petro, vamos por mal camino. Petro, y acaba de empezar. Señores, agárrense de las manos porque tú agárrense la peluca. Vamos por mal camino era otra de las consignas. Otra de las consignas decía: quiere acabar con todo. Fueron las frases más recurrentes en Bogotá. Estábamos viendo estas imágenes que son en la capital del país, donde pues dos marchas que salieron desde diferentes puntos llegaron hasta la Plaza de Bolívar, que es la plaza en el centro de la ciudad y donde ahí justamente queda la Casa de Nariño. Allí hubo un conato de enfrentamiento en el que personas afines a Petro rodearon a los que iban en la marcha e incluso alcanzaron a lanzarles objetos. Pero afortunadamente pues la situación no pasó a mayores. La llamada Gran Marcha Nacional impulsó concentraciones y plantones en más de 20 ciudades colombianas y en varias de Estados Unidos. Hasta acá llegaron esas voces. México también, Panamá y Suiza, dijo el arquitecto Pierre Onzaga, uno de los gestores de la movilización, y anunció una segunda jornada para el próximo 24 de octubre. Juan Carlos. Wow. Son protestas en 20 ciudades hasta el momento. Han sido muy concurridas en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, que es mi ciudad. Allí miles de personas, muchas ataviadas con camisetas blancas y enarbolando banderas de Colombia, arengaron contra la reforma tributaria presentada en agosto pasado, que busca recaudar 25 billones de pesos anuales. Estamos hablando de unos 5.550 millones de dólares al cambio de hoy. También cargaron contra la reforma laboral que será presentada al Congreso el año entrante, al considerar que para los empresarios sería más difícil crear empleos porque va a traer mayores costos. Otro foco de descontento es la paz total, entre comillas. El jueves pasado en Nueva York, donde participó en la Asamblea General de la ONU, que aquí pues Sergio y yo lo comentamos mucho, Petro anunció que en cuestión de días se va a plantear un cese al fuego multilateral con varios grupos armados que se han acercado al gobierno en su proyecto de paz total. A lo anterior se suman las críticas contra varios de los ministros y contra el Partido Liberal y Conservador, que se declararon de gobierno y por ende apoyan las reformas que impulsa Petro en el Congreso. Y también, de otra parte, pues estas protestas también son para rechazar las invasiones de tierra. Decía uno de los hombres que estaba marchando: somos gente trabajadora, pero acá en el norte del Cauca no tenemos protección cuando los indígenas invaden las fincas, que ha sido una problemática que se ha presentado en muchas de estas regiones. Dice también que, bueno, que él es un hombre que es propietario de una pequeña finca en la que siembra caña de azúcar, que luego vende a las fábricas azucareras, pero ha sufrido pues este acoso, digámoslo así, de grupos indígenas. La Defensoría del Pueblo alertó que han aumentado los casos de ocupación indebida de tierras en varias regiones del país. Han detectado 108 casos hasta el momento. Estamos hablando del 36% de ellos en el departamento del Cauca. La mayoría de estas invasiones las hacen indígenas, argumentando querer liberar a la madre tierra de la sobreexplotación. ¿Qué te parece? Que lleguen hasta tu tierra y te digan: no, mira, es que yo necesito que la madre tierra sea liberada de toda esta sobreexplotación que tú mismo has creado. Entonces, quítate de aquí, que ahora esta tierra la vamos a ocupar nosotros. Imagínate tú. Entonces, son muchas cosas que ahora mismo están pasando y que pues tienen al pueblo descontento. Claro. Lo curioso es que ni 2 meses y ya se produce esta gran marcha. Lamentablemente te tengo que informar que es lo mismo que pasó en Venezuela. Así comienza poquito a poquito, suavecito. Vamos a unir a esta conversación a nuestra Silvia Maya, que además ella, colombiana como yo, pero que además ama la política y está muy envuelta pues en todo lo que es la actualidad noticiosa en Colombia.
Buenos días, Silvia, que no te Hola, habíamos buenos saludado. días. Silvia, de verdad que la negreamos hoy, no le dimos nada. No le dijimos nada. Hablamos nada más de Ian. Vamos a hablar ahora de Silvia. Silvia Ian. No, bueno, lo de las marchas en Colombia, bueno, si bien es cierto que el gobierno apenas lleva 2 meses en curso, que digamos que es un poco de donde se agarran, pues los petristas, que apenas lleva 2 meses, que no lo han dejado gobernar, que bueno, Es que ni 2 muchas meses. cosas, ajá. Así. Han sucedido muchas cosas en estos 2 meses que pues ponen en alerta a no solo a la oposición, yo creo que a toda la población colombiana, o sea, afines y no afines al gobierno de Petro, y es que, por ejemplo, en menos de 2 meses han habido más de 14 o 16, si no estoy mal, masacres en Colombia, Wow. en los diferentes departamentos de Colombia. Entonces, se supone que parte de su discurso era que había unidad, que, bueno, que como era un gobierno progresista, entonces su gobierno iba a estar en diálogo con las diferentes guerrillas del país, pero pues aún así han habido 14 masacres. Ahorita se está proponiendo tener un diálogo con las disidencias de las FARC, por ejemplo. Entonces, muchas personas, incluyendo Humberto de la Calle, que fue uno de los que lideró los diálogos en Cuba cuando se hizo el acuerdo de paz hace unos años, dice, ok, o sea, ya hubo un acuerdo de paz, ¿por qué vamos a volver a dialogar con quienes ya no se quisieron unir, ya tuvieron una oportunidad? Si ya no quisieron, hasta aquí fue. Y entonces el gobierno de Petro propone que no, que hay que hacer un nuevo acuerdo con los disidentes de las FARC sobre las masacres. Han habido invasiones a los pueblos, tomas a muchos pueblos. Hace poco el ELN se tomó un montón de pueblos en Colombia. Entonces todo esto preocupa al país, además de las, por ejemplo, multinacionales que ya están cerrando, que están pues yéndose del país, entonces desempleos, la reforma. Entonces aquí yo tengo una imagen que me parece bien curiosa, y es que Petro cuando el gobierno de Duque salió a decir no a la reforma tributaria, porque él no quería que se hiciera la reforma según las propuestas que estaba haciendo Duque, que todos estamos de acuerdo que, bueno, probablemente no era lo mejor para el pueblo, pero él lo que está haciendo es exactamente lo mismo: subir el precio de la gasolina, subirle impuestos a las comidas y a las bebidas azucaradas, que al final cabo esto afecta no solo a las grandes industrias, sino también El a las bolsillo pequeñas, de los colombianos. exacto, a las pequeñas empresas, porque ¿quiénes son los que venden las Coca-Colas, por ejemplo? ¿Quiénes son los que las venden? Las pequeñas tiendas de barrio en estos pueblos, o sea, dependen de eso. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas razones por las que la gente salió a marchar. Si bien es cierto que la cantidad de gente no fue numerosa, o sea, como marchas anteriores, o por ejemplo con las marchas del gobierno de Duque, pues sí hay un montón de gente manifestándose en contra de lo que está pasando en el gobierno. Y es muy posible que vayan en aumento a medida que pues Sí. va pasando el tiempo. Ya el próximo mes está anunciando una siguiente marcha. Ajá. Y así también la gente, acuérdate que esto es como un efecto dominó. Bueno, Empieza la gente también a manifestar este y hay descontento. algo que hay que rescatar de estas marchas, y es que a diferencia de las marchas anteriores contra el gobierno de Duque, esta marcha fue una marcha pacífica, no hubo disturbios, no hubo desorden, no hubo daño a la propiedad privada, o sea... Y ojalá que se mantengan así, Bueno. así, porque así se escuchan más. lo bueno de esto es que el colombiano va a ser bien fit. Va a caminar bastante de aquí a que se acabe el gobierno Porque de tú Petro, porque tú preves porque que van a ser muchas. como decía mi bello padre, Joe, te lo dije. Yo te lo dije. Yo te Mira, lo dije. y tú dijiste algo, acabas de decir algo, cuando se acabe el gobierno de Petro. Sí. Eso es lo que esperamos, Bueno, que se acabe en los 4 años que tiene de gobierno. el gobierno tienen que prohibir reforma de la Constitución, porque si no, seculum seculorum. Pero eso viene por ahí. Ah, bueno, pero Esa si el propuesta pueblo vota viene que por no, ahí. no.